Bueno, entonces el tema se llama ley, déjenme usar otro plumón, ley de Hardy-Weinberg. Ley de Hardy-Weinberg, ¿sí? Ahorita no apuntes el concepto, solamente te lo voy a leer porque va a haber una clase virtual donde te voy a hablar del concepto de la ley de Hardy-Weinberg. Ahorita nada más te lo platico. Dice, en genética de poblaciones, el principio establece que la composición genética de una población, fíjate, la composición genética de una población, ¿sí?, permanece en equilibrio siempre y cuando no actúen, fíjense, siempre y cuando no actúe la selección natural, que no haya mutaciones, ¿sí?, ni otro factor externo, ¿sí? Y entonces la población, según la ley Hardy-Weinberg, se mantiene constante. ¿Qué es constante? Pues sinónimo de equilibrio. Esa es una ley en genética. Y entonces Hardy-Weinberg lo expuso en una ecuación que es P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. Que se puede simplificar también como P más Q igual a 1. Se estará preguntando, bueno, ¿qué significa P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado? Ahí va. Espero que lo estén apuntando. Fíjense, P al cuadrado es la frecuencia del homocigoto dominante. ¿Por qué homocigoto? Porque va a ser igualito. Dominante. Ya lo aprendimos los alelos en la unidad 1. ¿Qué significa 2PQ? Significa la frecuencia del heterocigoto, aquel que es diferente, ¿se acuerdan? Entonces lo podemos expresar así. Y la Q al cuadrado va a expresar la frecuencia del homocigoto recesivo. Si lo expresamos en alelos, va a ser así. Y entonces es muy interesante abordar pues ejemplos con la ley de Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces te lo voy a explicar con un problema. Me voy a ir muy despacito. Te pido que saques calculadora, sobre todo si tu celular se puede, cuando lo pones horizontal, se hace calculadora científica. Si traes calculadora científica, pues mejor. Entonces fíjense bien, vamos a exponer un problema. Voy a borrar lo que acabo de apuntar para poder tener espacio. Y si no apuntaste, no te preocupes, voy a subir el video mañana para que le vuelvas a dar un repaso si es que no me doy a explicar del todo el día de hoy. Entonces fíjate, ahí va el problema. Hay 60 gallinas, fíjense, 60 gallinas, de las cuales 50 son blancas y el resto son negras. Y estas negras las vamos a llamar de una vez recesivas. Ese es el problema. Y entonces hay una pregunta que tenemos que resolver con la ley Hardy-Weinberg, y ahí va la pregunta: ¿cómo será la siguiente generación de gallinas? Y entonces vamos a utilizar la ley Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces tenemos que definir pues el valor de P al cuadrado, de Q al cuadrado, de Q y de P. Vuelvo a repetirte, P más Q es igual a 1. ¿Y por qué necesitamos despejar todos estos valores? Porque tenemos que solventar la ecuación de Hardy, que es P al cuadrado más 2PQ más
Q al cuadrado igual a 1. Tenemos que sacar estos resultados para poder responder la pregunta: ¿cómo será la siguiente generación de gallinas? ¿Sí? Entonces, ahí va el primer dato, para que no batallen en ningún examen en donde se les ponga ley de Hardy-Weinberg. El primer dato que tenemos que despejar es el valor de Q al cuadrado, y ese se va a sacar dividiendo, fíjense, el total de la población. Vas a dividir el total de la población, que en este caso es 60, entre el valor de Q, o más bien dicho, los recesivos. ¿Cuántas gallinas negras ven en el problema? 50. 10, ¿verdad? Entonces vamos a dividir, fíjate, 10 es al revés, entre 60. O sea, los recesivos entre el total de la población. Antes de seguir, vamos a tomar en cuenta, fíjense, que P significa, P al cuadrado, significa la frecuencia del homocigoto dominante, ¿de acuerdo? Lo acabamos de apuntar. Q al cuadrado va a significar la frecuencia del homocigoto recesivo. Q entonces pues es el dominante el recesivo, y P, el dominante. Si juntas P y Q juntos, vas a tener heterocigotos, o sea, alelos diferentes. Entonces, ¿por qué no podemos sacar directamente o asumir directamente que Q al cuadrado son estos 10? ¿Por qué no? Fíjense, ahí va la explicación. En la población de gallinas, pues sabemos que 50 son blancas y 10 son negras. Pero ¿les pueden ver con ese número los alelos? ¿No? ¿Quién me dice cuántos de estos 50 son homocigotas y cuántos son heterocigotas? Pero de estas sí podemos saber que todas estas negras, porque el problema nos lo está diciendo, son recesivas. En estas alelos sí está definido, pero en estas no. Por esa razón se suma el total de la población, que son 60, y para sacar la frecuencia del homocigoto recesivo tenemos que dividir 10 entre el total, que es 60. Por favor, alguien haga la operación y dígame qué resultado es dividir 10 entre 60. Sí, denme las 4 primeras decimales. 0.166. Vamos a agarrar las 4 primeras decimales. 1666. ¿Sí? Y entonces acá despejo. Ya sé el valor de Q. ¿Sí? Que es de Q al cuadrado, que es 0.1666. Si hay dudas me dicen y vuelvo a repetir. Fíjate, ya sacamos eso. Siempre que vayas a sacar Q al cuadrado, vas a dividir los recesivos entre el total de la población y tienes el resultado directo. Ahora, ¿cómo se saca la Q? O sea, los recesivos. Ahí va, tip. Se va a sacar con la raíz cuadrada de Q al cuadrado. Entonces en tu calculadora sácale la raíz cuadrada 0.1666. ¿Qué resultado te da? ¿Quién dice yo? 0.4081. 0.4081. Fíjate, y vamos avanzando. Está fácil, nada más que es algo laborioso. Entonces ya tenemos el valor de Q al cuadrado y de Q. ¿Cómo se sacará la P? Pues bien sencillo, mira. Si ya conocemos el valor de Q, que es 0.4081, ¿cuánto valdrá P? Entonces, resta 1
menos 0.4081 y te va a salir el valor de P. ¿Quién me lo da? 0.5919. 0.5919. ¿Cuál es el valor que nos falta? P al cuadrado. Entonces multiplica 0.5919 por 0.5919. ¿Qué resultado te da? 0.095, Ah, caray, no. 0.3503. 0.3503 es multiplicar 0.5919 por 0.5919 y te da 0.3503. Y entonces, hasta aquí ya fue lo más difícil. ¿Qué sigue? Lo más sencillo, que es despejar la fórmula de Hardy-Weinberg. Y entonces aquí P al cuadrado ya lo tenemos, 0.3503. ¿Sí? Ya tenemos Q al cuadrado, que es 0.1666. Y entonces también ya conocemos el valor de P simple y de Q simple. Y entonces tenemos que multiplicar, alguien vaya lo haciendo en la calculadora, 2 por 0.5919 por 0.4081, ¿cuánto me da? 0.4831, ¿sí o no? Sí. Ahora, para ver que si es correcto, súmale 0.3503 más 0.4831 más 0.1666, te tiene que dar 1. ¿Sí salió? Súmale. Ahí compruebas que sí salió. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, todavía no resolvemos la pregunta, porque la pregunta es: ¿cómo será la siguiente generación de gallinas? Entonces, estas P al cuadrado es el homocigoto dominante. Y entonces estas van a ser blancas. Estas dos PQ dijimos que era el heterocigoto. O sea, diferente con estos alelos. Mira, ¿de qué color son las gallinas? No, mira, ¿quién gana? Blancas. Pero son heterocigotas, traen un recesivo. ¿Me explico? Y estas, ¿sí? Son las homocigotas recesivas, las negras. Las negras. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo será la siguiente generación de gallinas? Bien sencillo. Tenemos que convertirlo a porcentajes. ¿Cómo se convierte este número a porcentajes? 0.3503 por 100. 0.4831 por 100, 0.1666 por 100. Háganlo y díganme qué les da. El primero sale 3.503. 35.03%. El segundo 48.31%. Y el último 16.66%. Si sumas esos porcentajes te va a dar 100%. Y entonces contestas el problema. Dices: ah, mire, profesor, la siguiente generación de gallinas, 35, ¿sí?, van a ser blancas, homocigotas dominantes. 48 van a ser heterocigotas blancas, de color blanco, pero heterocigotas porque tienen un recesivo. Y 17, ¿por qué, profe? ¿Por qué 17? Es como tus calificaciones. Cuando sacas 6.6, se te sube a 7. 17, profesor, van a ser homocigotas recesivas de color negro. Fíjate, blancas y blancas.
homo, hetero y homo, pero recesivo. Recesivo y acá dominante. Y ya, te sacas palomita en el problema. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si nos explicamos de manera correcta. Ahorita te voy a poner un problema.